Mi nombre es Carlos Sola y dentro del programa de estudios sobre la diversidad cultural y la interculturalidad, soy el coordinador de investigación. Entre las materias que investigamos está precisamente la de la salud y la medicina de los pueblos indígenas, y particularmente en estos 2-3 últimos años, la salud y la medicina dentro de los totonacos del área de Veracruz. En ese sentido, hemos avanzado fundamentalmente a partir de trabajos que ya se venían haciendo en el área del Totonacapan, evidenciados muchas veces cuando se hace la cumbre Tajín, ¿verdad? Y llegan, por un lado, médicos tradicionales, aprendices, y por otro lado, un público interesado en la cultura del Totonacapan, pero también en las prácticas médicas que se ponen de manera bastante intensa durante los días de la cumbre. Quiero decir con esto que el parque temático Taquilsuhut reúne a una buena cantidad de médicos tradicionales, parteras, curanderos, hierberos, rezanderos, ¿verdad?, que concurren más o menos regularmente a lo largo del año, ¿sí?, al parque. Pero su presencia es mucho más evidente y su actividad se multiplica en los días de la cumbre Tajín, ¿sí?, donde en los últimos años es evidente el interés de un público cada vez más numeroso en ver estas terapias que muchos llaman alternativas, ¿verdad? Y que efectivamente ponen a los interesados en las prácticas y conocimientos respecto de la salud en contacto con la cultura médica del Totonacapan, ¿no? Por un lado, muestra que la cultura del Totonacapan no es comprensible en su totalidad si le falta el ingrediente de la medicina tradicional, ¿verdad? Yo creo que esto no es casual, porque desde la colonia, ¿verdad?, si había un núcleo importante de la cultura prehispánica, pasaba por la religión, en buena medida, por la actividad ritual, ¿sí?, y por la medicina, ¿no? Entonces, es más, los inquisidores muchas veces se quejaban de que los representantes de esta ideología criticable, según ellos, eran precisamente los curanderos, y no le ahorraban insultos, ¿verdad? ¿No? En ese sentido, creo que hay algo que se ha insistido en el caso de el Totonacapan y de la cumbre Tajín, que no es solamente una expresión turística, respetable, pero turística, ¿sí?, que no es solamente una ocasión de divertirse y de bailar con los conjuntos musicales, sino que es una actividad cultural
que pone en contacto al Totonacapan histórico, el Tajín, ¿verdad?, con el Totonacapan moderno, ¿no? Estas manifestaciones de artesanos, médicos tradicionales, interesados en la comunicación, en el teatro y con el ritual de los voladores, ¿no? Entonces, creo que estos ingredientes hacen de la cumbre Tajín y en particular de la medicina tradicional dentro de la cumbre un acontecimiento importante que atrae y hace crecer la simpatía hacia estas actividades culturales, ¿no? El hecho de que al mismo tiempo que se pueden encontrar expresiones muy indígenas mexicanas, ¿verdad?, tanto en el campo del tratamiento de padecimientos, en el uso de las plantas y otros recursos medicinales o terapéuticos, la cumbre y en particular el nicho de la purificación, la casa del arte de sanar, ha abierto la puerta también a otras terapias, ¿no? Por ejemplo, en el caso del masaje, ¿no?, que las aprendices, y digo las aprendices porque son fundamentalmente mujeres, ¿verdad?, estas jóvenes totonacas que han aprendido técnicas de masajes orientales y los ponen en práctica a sus saberes y a sus prácticas, ¿verdad?, durante los días de la cumbre, ¿no? Tutunacú es el término que se utiliza más para la lengua, ¿sí? ¿No? ¿Sí? El tutunacú. Tutunacú, perfecto. Entonces no son los tutunacús. No, son los totonacos. Son los totonacos. Exacto. Los mexicanos tienen un contacto prácticamente desde el nacimiento, ¿sí?, con expresiones de la medicina tradicional, ¿sí? En muchos casos con expresiones históricas muy antiguas, ¿verdad?, de los pueblos indígenas prehispánicos, pero en otros casos con la medicina que llegó con la colonia de Europa, España y de África. A veces se sorprenden los asistentes, ¿no?, cuando uno les cuenta que hasta la llegada de los africanos en México no existía la sábila, ¿sí? El aloe vera, ¿no?, tan conocida hoy y tan incorporada a la medicina mexicana, es originaria de Sudáfrica. Llegó con la trata de esclavos negros, ¿no? Pero se asimiló, ¿sí?, porque hay una base cultural que hace esto posible, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que de pronto el visitante de la cumbre, del parque, del nicho, es esto que de pronto le recuerda a su abuelita, ¿no? Mi abuelita nos daba a nosotros un té de manzanilla, mi abuelita nos daba a nosotros un té de pasote. Digo, esto está en la cultura de los mexicanos. Si no, no habría sobrevivido en medio de un clima bastante hostil, ¿sí? Si algo caracteriza en general a las medicinas alopáticas, no solamente en México, en muchas partes del mundo, es que son excluyentes de las otras, ¿no? Entonces, el mexicano, ¿sí?, de la misma manera que cree que chile, mole y dulce son complementarios, ¿verdad? ¿O no?
No, no, ningún mexicano dice chile o mole o dulce. No, chile, mole y dulce, es decir, son posibles de combinar, ¿no? Lo mismo pasa con las medicinas, con las plantas medicinales, con las diferentes formas de terapéutica, ¿sí?, que circulan en el país y en el mundo, ¿no? O sea, más inclusivo todo, ¿no? Es una actitud más inclusiva. Por supuesto que es más inclusiva, ¿no? Digo, si no, uno no tendría determinadas explicaciones para ciertos fenómenos, ¿no? Digo, cuando en México se dice hay entre 5.000 y 10.000 plantas medicinales o potencialmente medicinales, ¿sí?, y uno ve la lista de esas 5.000, descubre que una buena cantidad se importaron, ¿sí?, pero que ya son mexicanas, ¿sí? Es más, se suele decir, es más mexicano que la ruda. ¿Sí? Y la ruda vino del Mediterráneo europeo. Claro. ¿No? Como el eucalipto, ¿no? Que ya está súper asimilado. Exactamente. ¿Cuándo habrá llegado? Australiano, no hace tanto tiempo, tiempo, ¿no? Claro, tiene la capacidad esta de difusión notable, como tuvo el pirul, ¿no? ¿El pirul es sudamericano? El pirul es del Perú, sí, es andino, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que la cumbre y en particular las actividades del nicho le dan también algo que no quiero utilizar la palabra ni paciente ni enfermo, sino el ser humano que busca equilibrios, ¿sí?, descubre que precisamente la filosofía de la medicina tradicional es la búsqueda del equilibrio, ¿no? Los alimentos son fríos o calientes, las bebidas son frías o calientes, las enfermedades son frías o calientes, y lo que hay que lograr es un equilibrio homeostásico, dirían los fisiólogos, ¿verdad?, que es cuando funcionamos, ¿no? Entonces, hay una dimensión espiritual, ¿sí?, emocional, afectiva, que en buena medida las burocracias de la medicina alopática han perdido, ¿sí? Digo, el hecho de que en una comunidad, ¿sí?, no solamente me interese, ¿sí?, esta que en otro lenguaje le llamo la depresión, sino saber que está deprimido por estas causas, que son causas que me pueden ocurrir a mí también, ¿sí? Y por eso soy solidario con ese que viene a la consulta o al tratamiento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que nos está tocando vivir una época muy difícil desde el punto de vista emocional, ¿sí? Y que entonces uno dice, ¿por qué en los registros de la medicina tradicional sale siempre entre los primeros lugares el susto? ¿Sí? No es que en el campo se vive muy bien, hay pajaritos y hay árboles verdes y hay vacas que hacen mu y hay ríos cristalinos. Resulta que los ríos no son cristalinos, ¿sí? Las vacas, si existen, son flacas y la carne es poca, ¿sí?, etcétera, ¿sí? Entonces, el estado emocional
de las poblaciones enfrentadas a la pobreza, a la migración, es de un alto costo afectivo. ¿Sí? Una medicina comprensiva de estos fenómenos, claro que tiene que ser un apoyo para aquella esfera de los seres humanos que es nuestra emocionalidad, nuestra afectividad, ¿no? Y en ese sentido, yo insisto siempre, somos claramente psicosomáticos, ¿no? Tenemos las dos cosas, ¿no? Descubrir que la medicina tradicional presta atención a estos fenómenos, ¿sí?, que efectivamente pueden ser enfermantes, ¿sí? El mal de ojo, el susto, el empacho, los aires, ¿no? Es abrir la puerta, ¿verdad?, a esa dimensión del ser humano, ¿no?, que efectivamente vive, entre otras cosas, con inseguridades y con temores. El ser humano común y corriente, urbano y demás, ¿no? Sí, sí, todos. sí. Con Mijes, precisamente de Oaxaca, cuando uno recogía las causas del susto, decía, pero se asustan de todo, ¿no? Y sí, efectivamente, de pronto el paisaje es hostil, las relaciones son hostiles, no saben con certeza si mañana se come bien o no, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí la esfera emocional de los seres humanos está puesta en juego, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que dice la medicina tradicional? ¿Sí? Que una parte, efectivamente, se puede tratar con plantas e incluso en muchas cosas la medicina tradicional está abierta a los medicamentos de patente, ¿sí? Pero que hay otra dimensión del ser humano, ¿sí?, para los cuales es importante una limpia, ¿sí? Es decir, el apoyo a aquel, no casualmente se llama nicho de la purificación, ¿verdad? ¿Qué significa? Sacarte lo malo, lo nocivo, ¿sí?, la suciedad, ¿sí?, que cosechamos a lo largo de los días de nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando uno mira los programas médicos, es evidente que en el caso del campo, ¿sí?, el tema de la salud mental es un tema que ha sido descuidado por los programas de salud, ¿sí? Entonces, no es casual que la medicina tradicional ofrezca un sustento a los problemas de la salud mental, ¿sí? El estrés, ¿no?, que se puede contraer de muchas maneras, ¿no? Si pensamos nosotros que las teorías del estrés son relativamente recientes. 1951, un señor que se llamaba Celie, ¿sí?, es el primero que formula las teorías del estrés. ¿En qué sentido? En decir, ¿saben qué? Hay padecimientos, ¿sí?, que actúan a través de una situación emocional, que actúan como disparadores de la enfermedad. Típico caso, la diabetes, ¿sí? Digamos, los procesos traumáticos que Celie encontraba, ¿sí?, a través precisamente de lo que él llamó el estrés, ¿verdad?
producen en el organismo diversos tipos de respuestas. Desde las famosas dermatosis atópicas, esta de que hoy me pica aquí, mañana me pica aquí, después me pica aquí, después me pica detrás de las orejas, ¿sí? En esos estados de tensión que no tienen una sola manifestación, ¿sí? Pueden estar ligados también, por ejemplo, a la falta de sueño, ¿sí? A los problemas estomacales, ¿sí? Diarreas, por ejemplo, ¿no? Que tienen un componente psicosomático importante, ¿no? Entonces, perdón, ahora que se está viendo que en el intestino hay más neuronas que o sea, bueno, es el segundo lugar donde hay más neuronas en el cuerpo, ¿no? Bueno, del cerebro, digamos, entonces, yo creo que uno de los pecados de la medicina alopática es creer que ya sabía todo de la fisiología humana. Y está habiendo sorpresas, y muchas, ¿sí? Y gran parte de ellas tiene que ver con esto que se viene diciendo en realidad desde hace siglos, ¿no? Dime cómo piensas, dime cómo sientes, dime cómo hablas, dime cómo comes y te diré de qué te enfermas, ¿no? Digo, son estos componentes, ¿no? Digo, yo tuve la suerte durante un buen periodo de mi vida de dedicarme al lenguaje infantil, ¿sí? A las patologías del lenguaje, ¿no? Una de las cosas... Porque, perdón, bueno, usted estudió medicina, no, ¿correcto? ¿No? ¿Qué estudió? No. Lingüística. Lingüística. Sí. Y después me caí para la antropología médica. Ok. ¿Sí? Entonces por eso estaba en el ISSSTE, ¿no? En el IMSS estuvo. Estuve en el IMSS 12 años, ¿sí? Sí, de 1981, ¿sí? A 1993, 94. Los años que me platico. Exacto, ¿no? Perdón. Sí. Entonces, por ejemplo, ver los trastornos, cómo se reflejan en la esfera del lenguaje, ¿no? Es decir, hoy estamos descubriendo, ¿no?, de que el cerebro hace una serie de cosas, ¿no?, que no tenían explicación hace 50 años, ¿no? La circunvolución frontal izquierda, asiento del lenguaje. Si te golpeas ahí, si te lastimas ahí, ¿sí?, hay trastornos lingüísticos. Después se descubrió que no. Por ejemplo, a raíz de las afasias de los heridos de guerra en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, que habían recibido, por ejemplo, heridas de bala en la zona del occipital, lejos de la tercera circunvolución frontal izquierda, ¿sí?, y que tenían trastornos afásicos, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, dicen hoy los neurofisiólogos, porque el cerebro actúa como una estructura, ¿sí? No es que tenga pequeños espacios, dice, aquí, ¿sí?, si te lastimas, te quedas mudo. Sí, es una zona sensible, pero no es la única del cerebro, ¿no? Bien, hay una serie de elementos, ¿sí?, que de pronto uno encuentra en la medicina tradicional, ¿sí?, y que, aunque no tengamos de parte del curandero una explicación científica, ¿sí?, hay una comprensión del fenómeno y hay terapias, ¿sí? La idea de que en el susto yo perdí algo y que la recuperación de ese algo
me va a ayudar a sanar. Es una idea profunda de la medicina tradicional, ¿no? La idea de que el ambiente, ¿sí?, que muchas veces se dice está lleno de duendes y está de estos chaneques que andan ahí dando vueltas, ¿sí?, forman parte, sí, un folclore, pero no en el sentido negativo de la banalidad, de la superficialidad, ¿no?, sino de las creencias populares, ¿sí?, que han llevado a que efectivamente se consoliden determinados saberes y determinadas prácticas, ¿no? Hoy se empiezan a descubrir, no solamente de que venimos de África, como decía un colega negro, me decía, afrodescendientes no somos todos afrodescendientes, si todos venimos de allá, ¿no? ¿no? Bien. Pero que nuestra forma de ser humanos, ¿sí?, tiene que ver con estas diferentes respuestas a nuestra relación con el mundo, ¿sí? Y esa es una cosa importante de la medicina tradicional, ¿no? Los llamados pueblos primitivos de pronto nos enseñaron, ¿sí?, una relación con las plantas, ¿sí? Yo siempre les digo a mis alumnos, los canacos de la Polinesia consideran que en la vida de todo ser humano hay un árbol, ¿sí?, que es su pariente, ¿sí?, ya sea porque el papá lo plantó en la fecha del nacimiento, ¿sí?, o que por alguna otra razón y un ritual le fue asignado. Este es mi pariente, ¿sí? ¿Qué implica? Por supuesto que el canaco de la Polinesia sabe que no se puede casar con el árbol. Por supuesto que lo sabe, ¿sí? Pero sí sabe que hay una dimensión que no es solamente material y que el interés no es solamente la madera, ¿sí?, sino que el árbol nos enseña a nosotros otras formas de vida, ¿sí?, y de eso hay que aprender. Uno de los males de nuestro tiempo, Sí. ¿verdad?, es la depresión, ¿no? Y hay múltiples pruebas de que esto es un fenómeno creciente al que se han agregado otros factores. Por ejemplo, la prolongación de la esperanza de vida, ¿sí?, ya no nos asombra, ¿sí?, cuando descubrimos, se acaba de morir un poeta, tenía 100 años, se acaba de morir la mamá de un amigo, tenía 100 años, ¿sí?, etcétera, ¿sí? Bien, estábamos acostumbrados a pensar la vejez, ¿no?, con un límite, los 70 años promedio, o menos en muchas comunidades indígenas, ¿sí? Hoy se plantea la pregunta, bueno, y una vez retirado del trabajo, una vez jubilado o jubilada, ¿no?, ¿qué va a hacer con su tiempo? ¿Soy un inútil social? ¿Sí? Entonces, de ahí a la depresión hay un paso muy cortito, ¿no? Bien. Hubo la ilusión de la medicina alopática de que íbamos camino a acabar con las enfermedades infectocontagiosas,
¿sí? Y teníamos que prepararnos como en las civilizaciones o en los países desarrollados para las crónico-degenerativas, con el cáncer a la cabeza, ¿verdad? Bueno, la naturaleza y la fisiología dan sorpresas. Por ejemplo, de pronto apareció el SIDA. Y el SIDA no es una crónico-degenerativa, sino una infecto-contagiosa. ¿Sí? Bien. Quiero decir con esto, tenemos que estar preparados para las sorpresas. ¿Sí? Para abrir la mente, los ojos, los oídos a las sorpresas. ¿Sí? Un fenómeno cada vez más frecuente es que ante una dolencia crónico-degenerativa, la diabetes, por ejemplo, ¿sí? Muchos de los servicios de salud están diciendo que se vaya a su casa. Ya no podemos hacer nada aquí. Y suceden dos fenómenos. Uno, que ese irse a su casa puede durar 5 o 10 años. Y va a ser la familia la que se haga cargo de él. Y dos, la depresión. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Inútil. No, que no puedo hacer las cosas que hacía cuando tenía 30 años. Bueno, entonces, ¿cómo es la vida saludable de un viejo? ¿No? En muchas culturas indígenas, el viejo era un maestro. ¿Sí? Hay que sembrar, ¿sí? El conocedor del clima podía decir en qué momento. ¿Sí? Bien. En general, lo que estamos descubriendo es que nuestras sociedades no están preparadas, no estamos preparados para esa prolongación de la vida y esa depresión de la vejez. ¿No? Bien. ¿Qué encontramos? Que el ser humano va a buscar otras apoyaturas. ¿Sí? Y espero que no suene demasiado a Edad Media lo que voy a decir. ¿Sí? Elementos mágicos de pronto. ¿Sí? Pero además, digamos, el hecho de que hoy me siento mal y me duele la cabeza. Mañana me siento mal y me duelen las articulaciones. Pasado mañana me siento mal, ¿sí? Y tengo trastornos digestivos. Entonces, digamos, no está localizado exactamente gran sueño de la medicina alopática, ¿no? Ese es el órgano blanco, ¿sí? Y hacia ahí vamos a tirar las flechas, ¿no? De pronto estos estados están comprometiendo lo que se llama la homeostasis, estas situaciones de equilibrio, desequilibrio del ser humano, ¿no? Entonces, insisto, no es imaginario. No, al viejito se le ocurre que hoy le duele la cabeza. No, le duele la cabeza. Y al día siguiente le duelen las articulaciones. ¿Sí? Es decir, el padecimiento va encontrando vías para manifestarse. ¿Sí? Y muchas de ellas son atípicas o tienen que ver directamente con los factores culturales. ¿Sí? Yo podía cruzar la calle con cierta tranquilidad, ¿sí? Para ir a verme con otros jubilados
Ahora no puedo cruzar porque vienen como si estuvieran en Indianápolis, ¿verdad? A 120 kilómetros por hora frente a mi avenida. No, entonces, ¿qué? Pues ya no puedo estar con los muchachos. No. ¿Y eso cuál es el precio? No. Bien. Entonces, cuando uno mira hacia las medicinas tradicionales, ¿sí? Digo, yo soy un convencido de que no hay ninguna medicina que cure todo, ¿no? Eso es un sueño guajiro, ¿no? Pero cuando uno mira a las medicinas tradicionales, encuentra elementos de racionalidad, ¿sí? Que habían sido desechados, ¿no? Y que están ahí operando, ¿no? Cuando yo era profesor en la Facultad de Medicina, en el centro, daba clase los sábados en el Palacio de Medicina, ¿sí? Entonces, un día preparamos un cuestionario para salir y hablar del susto, del empacho, de la caída de la mollera, de los aires, etcétera, con gente del Zócalo. ¿Sí? Vamos a ir a entrevistarlo. Ahora, ¿saben qué, alumnos? Nadie se viene vestido de médico. ¿Sí? Te vienes así, con tu playera, tus jeans, tus zapatos café, nada de zapatos blancos, nada de cofia. No. Y vamos a ir a preguntarle a la gente, ¿sí? Y vamos a preguntarle de 3 o 4 plantas medicinales, a ver si tienen alguna experiencia, algún contacto, etc. Bien, aquí están las respuestas. Varias semanas después, ahora sí saben qué, se vienen vestidos de médico, ¿sí? Uniforme blanco, zapatos blancos, cofia, estetoscopio a la vista, ¿sí? Etcétera. Y vamos a preguntar lo mismo. Claro, no van a ser las mismas personas, pero elijamos otra vez a mexicanos que andan dando vuelta. Las respuestas cambiaban, ¿sí? El hábito sí hace al monje, ¿sí? Oiga, ¿y el empacho? Ah, bueno, mi abuelita pensaba que... Él no, su abuelita. Oiga, ¿y el mal de ojo? Bueno, pues hay cierta gente que cree en esas cosas. Entonces, cambiaban las respuestas en función de la interlocución. ¿Cómo le voy a decir al doctor que creo en el mal de ojo? Descubrir que tú influyes por el hecho de estar de bata blanca y con el estetoscopio aquí. ¿Sí? Yo les digo a los alumnos, oigan, ¿se dan cuenta el poder que tienen ustedes? Ustedes están autorizados para meterle la mano al sujeto, ¿sí? Y sacarle el hígado y ponerle uno de plástico. Y a la salida le dice, muchas gracias, doctor, ¿cuánto le debo? ¿Qué otra profesión puede hacer una cosa así? También vale para la medicina tradicional, ¿no? Este poder simbólico del hombre que trata con la salud, con la enfermedad, con la vida, ¿no? Se llame curandero o se llame médico, ¿no? Entonces, veamos esa dimensión también, ¿sí? A veces a mí me preguntan, bueno, ¿y cómo distinguir los charlatanes de los que no son? ¿En cuál medicina? ¿Sí? Porque yo tengo experiencia de que en las dos pasa esto, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos remite el asunto? Al poder, ¿sí? Los terapeutas, los médicos, tradicionales o no, es gente con poder, ¿no? Oye, yo te puedo salvar la vida, ¿no? Digo,
pequeño pastel, ¿no? Que vamos a compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la comercialización de la medicina tiene otros costos sociales, otros costos culturales y otros costos emotivos. Totalmente. ¿No? Tengo un par de preguntitas más. Dime. Las puede hacer tan breves como quiera. Regresando a lo que platicábamos hace rato, ¿no? En esa línea un poco, ¿usted qué opina de estos paliativos, primero alopáticos y después sociales, ¿no? Para tratar el estrés, para tratar pues ya lo que genera, ¿no? Ya el estrés crónico, ¿no? La tensión y demás, a nivel emocional y mental, ¿no? O sea, lo que decían los antidepresivos, o ya socialmente los paliativos como el alcohol, incluso en redes sociales, o no sé, lo que usted crea que son los paliativos sociales. Ya. Bien. Dentro del siglo XX, ¿verdad? Un descubrimiento, ya había sospechas anteriores, pero un descubrimiento importante fue el de los placebos, ¿verdad? Es decir, frente a un determinado cuadro, ¿no? Hay una reacción con un medicamento, pero de pronto hay una reacción parecida con un placebo. Por ejemplo, agua con un poquito de azúcar en donde tú crees que están puestas las gotas esas maravillosas que te van a bajar la presión arterial, ¿no? Y descubrir de que efectivamente había una reacción fisiológica, ¿sí? Frente a esta ausencia de un estímulo concreto. No, ¿cómo ausencia? ¿Sí? Si estoy operando justamente con aquella dimensión del ser humano que es capaz de, se llama en la antropología, la eficacia simbólica, que me ayuda a sanarme o que me enferma. ¿Sí? Digo, la medicina tradicional, y habría que decir también las otras medicinas, están llenas de estos elementos. Cuando entras tú a un consultorio, ¿sí? Y en la pared está un cuadro del título, ¿sí? Y 10 cuadritos de tu curso en Harvard, de tu seminario en Princeton, de tu conferencia en el centro médico, etcétera, 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 etcétera. Ese doctor o es un ególatra absoluto o te está mandando un mensaje que dice: ese que se preparó en estos cursos, en estos seminarios, en estos países, en estas lenguas, soy yo, preparado para atenderte a ti. Y tú ya te sientes un poquito mejor, ¿no? Estoy en buenas manos. Pues sí, ¿no? Entonces, ¿en dónde están operando estos mecanismos? ¿Verdad? Los paliativos. Hay autores que dicen, necesitamos permanentemente de estas prótesis. Y hay algunas prótesis que son de tipo mental. Necesito estas apoyaduras, ¿no? O me calman ciertas ansiedades o constituyen una vía de escape, ¿sí? De esta situación que para mí es crítica. ¿Sí? Bien. El alcohol, el cigarro, las drogas. ¿Sí? Vieja discusión, casi sin fin, ¿no? Y los antidepresivos y las medicinas. Exactamente, ¿no? Digo, uno de los problemas en este momento en los Estados Unidos es justamente las recetas
de los antidepresivos. Yo creo que para responder a este tipo de preguntas, uno tiene que recordar que las mejores soluciones son las soluciones que tratan al menos de ser integrales. ¿Sí? Digo, a ver, ¿por qué de pronto, sí, el deporte se ha convertido en una avenida, ¿no?, para que las sociedades expresen, a veces de manera terapéutica, ¿sí?, una serie, sigamos con el lenguaje, no de Foucault, Freud y demás, de las pulsiones, ¿no? Bien. Ahora hay otro tipo de pulsiones, ¿sí? ¿Por pulsiones qué quiere decir? Estas fuerzas emotivas interiores que me llevan a querer, desear eso, ¿sí? Y me impulsan hacia ahí. El deseo sexual es la más conocida, bueno, más o menos, ¿no? Pero, a ver, entonces, en un determinado momento nos preguntamos si estamos actuando con criterios de integralidad, ¿sí?, cuando enfrentamos los procesos salud, enfermedad, atención, ¿sí? La hiperespecialización ha hecho que yo sea un especialista en la mácula del ojo derecho, ¿sí? Y la del izquierdo, no, eso no sé, eso yo no lo trato. ¿Sí? Digo, estoy un poco caricaturizando el asunto, ¿verdad? Pero esta falta de visión integral del ser humano, ¿no?, que era uno de los grandes logros de la medicina clínica, ¿no? Bueno, pero tú que me vienes a consultar porque te duele el estómago, ¿cómo vives? ¿Cómo es tu relación con los otros seres humanos, con el mundo, con los alimentos, con los, etcétera, ¿no? Bien, los paliativos son en buena medida una suerte de sostén ilusorio en muchos casos que nos tranquilizan. Sí, digo, yo he sido fumador 50 años, ¿no? Ahora hace exactamente 9 meses desde que me operaron del pulmón, que no fumo, ¿no? Sí, ni uno, ni nada. Mi esposa fuma, por ejemplo, y yo la miro, ¿no? Pero era evidente, ¿sí?, de que yo canalizaba a través del tabaco varias de estas ansiedades, pulsiones, desequilibrios, etcétera, ¿no?, que no me solucionaban el problema, pero sí me ayudaban a hacerlo más llevadero al drama, ¿no? Digo, la pregunta de ¿y por qué se alcoholiza la gente? Tiene mucho más que ver con el alcohol, con las situaciones de la vida social, individual, psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí los defensores, más allá de las buenas o malas intenciones, los defensores, por ejemplo, de ciertas drogas, ¿no? Claro que, bueno, primero el concepto de droga es un concepto amplísimo, ¿sí?, que vale desde el café. Exactamente, la cafeína del café,
hasta las duras, ¿verdad? Heroína y sus parientes, ¿no? Pero preguntarse, ¿por qué esta demanda, no? ¿Por qué estas sociedades ricas de pronto necesitan de eso? ¿Sí? Y lo necesitan al margen de lo delictivo, ¿no? Es decir, yo no creo que todos los drogadictos sean delincuentes, ¿no? ¿No? Eso sería una condena brutal, esquemática y absurda, ¿no? Pero entonces la pregunta es esa. Pero también la pregunta vale para las respuestas, ¿sí? Entonces, ¿qué respuestas pueden ser más o menos integrales? Que además de darte para ese espasmo del estómago, ¿sí?, sirvan para tu equilibrio general, ¿no? Y para que ya no se vuelva a accionar, ¿no?, lo que exactamente, genera el espasmo, ¿no? Y esa esta vieja discusión en este campo, ¿no? Salud, enfermedad, y yo digo equilibrio, desequilibrio, ¿no? Dentro de lo cual entra salud, enfermedad, pero la categoría de equilibrio, desequilibrio, de la cual saben mucho las medicinas tradicionales, es mucho más amplia, ¿sí? Cuando un curandero es solicitado para que haga una ofrenda a la orilla de la milpa, ¿sí?, no está haciendo un acto médico, ¿sí?, pero sí está haciendo un acto que es preparar, predisponer a las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad?, para lograr que la cosecha de la cual vamos a comer, ¿sí?, sea mucho más satisfactoria, ¿sí? Entonces, estas dimensiones, ¿sí?, que hacen que uno piense que la medicina tradicional no solo está preocupada por las enfermedades, sino por las causas del desequilibrio. Por la sociedad también. Y, bueno, que son fundamentalmente causas sociales, ¿no? O con manifestaciones de la sociabilidad, ¿no? Los factores que están desencadenando el estrés, y este estrés creciente individual y social, ¿sí?, tienen que ver con nuestro campo de las conductas, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Si alguien invierte 500.000 pesos en comprarse un muy buen auto y después descubre que en las calles de México anda a 5 kilómetros por hora, ¿sí? Y soy consciente de que pongo un ejemplo casi banal, ¿no? Descubro de que efectivamente anda a 5 kilómetros por hora en mi Mercedes-Benz 380. ¿Sí? Bien. Si a eso le pones al lado que un país como México es de los países del mundo con mayor desigualdad, ¿sí?, capaz de generar uno de los hombres más ricos del planeta y 50, 60 millones de pobres, ¿sí?, entonces ahí tienes condiciones objetivas, ¿sí?, que van a producir esos desajustes y esas situaciones de estrés. Digo, compañeros aquí que tardan 2 horas en llegar a la oficina y 2 horas en regresar a la casa. Son 4 horas, ¿sí?, del tiempo invertido, ¿sí? Si acaso pueden leer algo en el camino, ¿no? Pero, digo, es la irracionalidad con patas, ¿no? ¿No?
que estemos obligados a vivir así, a pensar así, ¿no? A relacionarnos a través de esta irracionalidad, ¿no? Todo el crimen que genera. Todo. Claro, ¿no? Entonces, otra vez, el desequilibrio, ¿sí?, es multicausal, ¿no? Hay varios factores que están influyendo, ¿no?, para que yo sea infeliz, esté insatisfecho, ¿sí? Desde hace muchos siglos, ¿sí?, varios autores, ¿sí?, se dedicaron al estudio de la envidia, ¿no? Digo, las grandes civilizaciones, ¿sí?, por lo menos del lado occidental, Egipto, Persia, Grecia, Roma, todo el Mediterráneo, etcétera, ¿no? La información sobre la envidia es enorme, ¿sí? Y la cantidad de dioses, númenes, etcétera, amuletos, fetiches, talismanes, etcétera, puestos en juego, son numerosísimos, ¿sí? Entonces, esta insatisfacción, ¿no?, trato de encontrarle en la literatura especializada, se llama apotropaico. Es decir, ¿qué es el efecto apotropaico? Es aquel que hace que algo me permita alejar el mal y atraer el bien, ¿sí? ¿Por qué? De pronto, fíjate a la salida de aquí, ¿sí?, hay un antro al lado que se llama Horus y tiene el ojo de Horus, ¿sí?, que es uno de los grandes amuletos que han recorrido la historia, ¿sí?, contra el mal de ojo. Por eso el ojito hebreo. Egipcio en este caso, de Horus, ¿no? O la mano de Fátima, ¿sí? Es decir, es el ojito azul con blanco, ¿no? Claro, el Nazar Bonguku, dicen los turcos, dicen que es de ellos, ¿sí? En realidad uno le puede encontrar elementos antecedentes mucho más antiguos. Si viste la exposición que vino aquí al Museo de Antropología de los faraones, ¿sí?, ya en Egipto, mucho antes que en Turquía, ¿no? Lo que pasa es que hoy toda Turquía, ¿sí?, confía en el Nazar Bonguku. Yo tengo una foto ahí que está en Wikipedia, donde la parte de atrás del fuselaje del avión de una línea comercial importante de Turquía tiene el Nazar, ¿no? Es decir, para proteger ¿de qué? De lo que venga.